voy a empezar ahora sí estoy empezando a grabar, como siempre grabo por fuera. Eso iba a decir que ya me olvidaba. Yo les voy dejando. No, no sucedió nada. No, no, no pasó nada. Digo, porque me están diciendo. Solo di enunciados que uno tiene que dar cada tanto para. No solo por ustedes, sino por. Digo, todo el mundo conoce gente en otras comisiones, todo. Ya se sabe. A ver, es lo que hay que manejar en la vida, respeto y. Pero yo qué sé, nos dijeron que lo aclaremos, lo aclaramos. Y que están las políticas de. eh, que ya me olvidé el nombre. Claro, está en la aula virtual. Solo avisé eso. Lo subieron ahí. Iba a decir, a medida que va avanzando el curso y a medida que va avanzando el año, por más que es algo que se cronograma. Chao, me falla el cerebro. Se programó, ahí está, desde un principio. Ahora empiezan a notar por ahí que le tenían que dedicar más tiempo del que pensaban o que les surgen más problemas laborales o temas en la vida, etcétera. Entonces empiezan a decir no puedo llegar, se bajan. Generalmente lo primero que se bajan es el codo. Les aviso por qué, porque yo a medida que me van avisando, yo voy marcando en el Excel de equipos, pongo en rojito, rojito, rojito. Eh, no, obviamente, y que nadie es. Los adolescentes tampoco tienen mucho tiempo igual, así que. Pero que bueno, que no somos personas con mucho tiempo. eh, pero lo que digo para que vayan estando en contacto con su equipo, digo, manéjenlo como les parezca a ustedes, digo, pero traten de avisarse, che, mira, al final me di cuenta que no llego, no voy a poder darles una mano. Bueno, ¿qué quieren hacer? Me gustaría seguir, pero que me banquen, o la verdad me parece que no me gustaría seguir porque yo necesito, si no estoy aportando al equipo, la verdad no quiero ser parte de esto, así que prefiero seguir, rehacerlo de nuevo cuando tenga el tiempo acomodado. Bueno, listo, avisan, pero siempre comuníquense. Pasa en los trabajos también, por eso lo digo siempre, porque digamos, es como cuando alguien se va del trabajo, en los trabajos también pasa que se está armando un proyecto todo y de repente uno dice, ¡pum!, renuncia. Y ya se sabe, a menos que sea un caso muy particular, uno tiene la idea antes de eso. Pero bueno, me gusta siempre ir aclarando esas pavadas, que ya sé que las odiarán porque perdemos, no es perder tiempo, pero por ahí hay gente que dice, ya lo dijiste 20 veces, créanme que por algo lo digo 20 veces. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que nos lleva a este momento? A ver, Django, formularios, 2 porque no sabía qué ponerle. Ya les di la bienvenida, les avisé que estoy grabando la clase. Además, generalmente lo digo porque ven que los números de la cursada van moviéndose a medida que vamos avanzando de la cantidad de gente. Entonces, nada, comuníquense. ¿Qué vamos a ver hoy? Que estamos en la reunión 17. Si bien nos correspondería la reunión 18 por ser viernes, esta va a quedar grabada. Si todo anda bien, mañana se las grabo y se las subo. Pero como verán, no es más que cosas que ya vieron. Esperen que no sé por qué. Ahí está. Sí, gracias, que dice mi salud primero. Estos son cosas que ya básicamente las tienen en claro. Porque es repaso general, relaciones no relacionales, que es un DBMS, DB, etcétera. Por ahí lo que yo agregué un poquitito es, lo que se agregó en Django es un poco de entender cómo se pasa del modelo de clases al modelo de datos. Después igual lo vamos a ver en la próxima reunión. Vamos a usar Postgres, PGAdmin, ya lo saben, y un repaso de DDL, DML, claves, relaciones. Se los voy a dejar grabado para que lo tengan. Pero todo esto viene de Full Stack. Lo único que podrían no venir de Full Stack, que si bien yo en Full Stack lo di, muchos no lo dieron, es bueno, cómo hacemos una transformación si habíamos hecho este modelo de clases, bueno, de ver cómo se perciben los datos. No es lo mismo mi modelo de clases que van a trabajar en un sistema, de cómo voy a persistir los datos. Por más que todo el mundo siempre hace uno a uno, no es la manera correcta de pensarlo. Yo esto se los voy a dejar grabado igual y ya la próxima vamos a ver un poco la práctica. Además tienen, y ya arrancamos, es en la parte de videos complementarios, tiene un video de cómo instalar Postgres y esas cosas.
que entiendo, en Windows obvio, porque no hice un video para cada tipo de sistema operativo, porque son infinitos. Igual ya lo deben tener instalado, ¿no? Si no, en Full Stack utilizamos MySQL, pero calculo que es similar con PostgreSQL. Sí, bien Luciano que está preguntando ahí. Después, igual no sé por qué uno lo dije en inglés y uno en castellano. El lenguaje es SQL, por lo cual el lenguaje es el mismo. ¿Hay alguna diferencia en alguna consulta por ahí que está adaptada para un motor de base de datos o no? Por eso digo, esos son conceptos que ya tienen que traer de Full Stack, de qué es el lenguaje, qué es el motor, qué es el administrador del motor, a dónde hay una base de datos. Yo se los voy a dejar un video repasando todo. Van a escribir select, van a escribir insert. En realidad no van a escribir nada de eso, pero sí tienen que tener en claro eso para hacer consultas y ver que lo que hacemos en Django realmente en cómo se refleja en una base de datos. Lo vamos a seguir viendo igual, no es que vamos a tener 2 reuniones de eso y nada más, porque con modelos vamos a estar todo el tiempo yendo, pero sí, el lenguaje es SQL, el lenguaje transaccional estructurado, perdón, Structured Query Language. Y bueno, y arranquémosle con Forms. No importa, está bien hacer las preguntas, al contrario, porque créeme que generalmente hay más. Siempre digo la diferencia entre MySQL y Postgre, pero me olvido eso. Recordar, tiki, por si son personas como yo que se olvidan las cosas todas las semanas, es nosotros estamos posicionados en este lugar. ¿Por qué? Porque ya estuvimos viendo cómo se crea un formulario, que lo creamos en una clase, que en realidad no lo creamos en views.py, sino en un archivito que va a estar acá, que se va a llamar for.py, porque somos personas que nos gusta dejar las cosas claras. Pero eso mismo ya va a tener su forma de representarse en el template. Entonces lo incluimos en el template. Entonces queda como bastante acopladito. No vamos a ver acá todo el detalle de cómo armar un formulario, sí, pero porque lo vamos a ver después. Pero no nos vamos a meter tanto en el detalle de justamente lo que es el frontend, de cómo armar frontend nuevo, un montón de cosas nuevas, porque nos vamos a dedicar más a la funcionalidad. Ahora lo van a entender por qué digo eso. Pero hay que tener en claro eso, que nosotros desarrollamos una clase, esa clase es un formulario que va a tener sus campos y que va a tener su propia forma de representación que va a estar establecida por Django, que como vieron como vieron el miércoles, se puede sobreescribir. Sobreescribimos algunas cositas, hoy lo vamos a ver de nuevo. De hecho, el único bajón es que ya traje el ejemplo armado. Me gusta siempre armarlo en el camino, pero porque como venimos medio, no me quiero atrasar más. Entonces ya traje el ejemplo armado. Me llegó un mensaje que sale Loki 2. Mira vos. Bueno. Perdón. ¿Qué es un widget? Ya lo vimos en el spoiler de la reunión pasada. Básicamente un widget representa la representación de ese elemento del formulario en HTML. ¿Se acuerdan que habíamos puesto los campos del formulario? Y podíamos sobreescribirle el widget, decirle va a ser un text input y le agregamos estas variables para que le agregue una clase. Un widget es, en Django, la representación en HTML de un campo de un formulario, que no es lo mismo, y por eso acá hay un distinto, no es lo mismo que el campo del formulario. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Por qué está separado? Porque como todo en la vida de una persona que programa, queremos desacoplar las cosas. El campo del formulario es el que se encarga de obtener los datos, validarlos, pasar en texto a Python, todo eso que es transparente para nosotros. Después se va a encargar más adelante de mapear eso con un modelo y demás cuando veamos eso. Y el widget lo único que se encarga es decir, bueno, mira, lo que vos me dijiste que era un campo de texto, yo sé cómo representarlo. Tengo mi propio HTML, mi propio estilo y etcétera. Y podemos ir sobreescribiendo esas cosas o escribir nuestro propio widget desde cero, que en Django no lo hace casi nadie, salvo la gente que trabaja en Django, porque no tiene sentido, ya están casi todos escritos. No hay que reinventar la rueda. Pero es una diferencia que está bueno que les quede. Django, Form Widget, ya escucha.
Alejandro, ya usamos un par que son por defecto, que si nosotros no ponemos nada, por defecto viene el widget, pero para que tengan en claro que no es magia, todo es código que está metido en el framework de Django. No es que nosotros ponemos fill, text fill en un formulario y eso de repente aparece un texto ahí en el explorador. Ese text fill o fill text, ahora estoy mareadísimo, tiene un widget que es text input, que ese widget tiene un input type que lo va a dirigir, tiene un template name que está en el framework, que es un HTML, que lo pueden ir a verlo, tiene cómo se va a renderizar, todo eso está en el código, lo pueden ver, es todo código open source, pueden ir a ver y si quisieran hasta podrían cambiar directamente esos HTMLs. No es la forma correcta, hay forma de sobreescribir eso, tampoco vale la pena hacerlo, anda bastante bien. Pero es importante tenerlo en claro porque cuando algo cambia, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Principalmente es lo que ya hicimos en la reunión pasada. Cuando utilicemos un field del formulario, por eso vemos que son dos cosas distintas. Tenemos el campo del formulario, el field, y tenemos el widget, que no tengo ni la más pálida idea cómo se dice en castellano. Entonces, el widget, al campo del formulario le podemos asignar el que ya tiene por defecto u otro. Si no ponemos nada, le queda el por defecto. Muchas veces se hace esto que está acá. ¿Por qué? Porque queremos acceder al atributo ATRS para setearle propiedades a ese widget. Así no tenemos ni que siquiera escribir uno nuevo. Ya está todo preparado para hacerlo de esta forma. Entonces directamente le agregamos clases y demás. Eso ya lo vi. Ahora igual después hay un súper ejemplo. Lo agregué todo el proyecto integrador que todavía no lo subí. Lo vamos a ver y ahí vamos a tener 1000 cosas. Porque esto, como ya lo spoileamos, no es lo más importante. Si quisieran, otra de las cosas que se puede hacer, ya es más complejo, que no lo vamos a hacer porque no se hace casi nunca, pero bueno, sí, me gusta dejar estas cosas para que si a ustedes les interesa lo puedan investigar. Ahí me están preguntando con los widgets, podemos tunear cada input, claramente, sí, digamos, más que con el widget, con el atributo ATRS, con la propiedad ATRS del widget, pueden tunear cada input. Con el widget también, obviamente, pueden crear su propio widget, heredando de algún widget existente, ya me está pareciendo rara la palabra, o desde algún widget, o desde la clase widget por defecto. Y si la hacen desde la clase widget por defecto, tienen que crear su propio template, todo lo demás. Si lo hacen desde alguno, hasta podrían decir, mira, yo quiero que además se agreguen estos CSS y estos JS, porque no sé cómo se van a usar en el template. Entonces ese widget va a tener embebido, además, cuando se renderice, archivos CSS, archivos JS. La verdad, yo nunca trabajé con esto, así que estoy recontra verde, no les voy a mentir. Y no es algo que se use generalmente porque con los que hay alcanza y sobra. De hecho, lo van a ver en la documentación de Django, que hasta la misma documentación dice, mira, hay un montón. ¿Para qué quieres usar alguno más? Utilizar alguno de los que está y en todo caso agregarle algún detallecito y listo. Ahora, vamos a ir a lo que para mí es importante porque es la base de los formularios, no solo ahora, sino cuando después lo juntemos con modelos, etc. Y van a usar formularios cada vez más. Esto es el ciclo de los formularios, que ya lo habíamos visto. Llega la solicitud, nos fijamos si es el primer request o no. Si es el primer request, le damos un formulario no vinculado, o sea, no bindeado, no está asociado a datos. Le damos el formulario por defecto, que era, construíamos ese objeto, ese form por defecto y lo retornábamos. Si no era así, validamos los datos, que ahora nos vamos a meter acá en qué es validar los datos. Por ahora no hacemos nada. Y si los datos son válidos o no, ya tenemos dos opciones. Una es, no son válidos, pero le enviamos el formulario vinculado de nuevo al usuario, que por ahora lo hacíamos y solo quedaban los datos. Pero ahora vamos a ver en detalle todo lo que agrega Django, que va a ser re útil
para tener algo funcional con 3 líneas. De hecho, ahora lo vamos a hacer con varias líneas. Más adelante, cuando aprendamos más cosas, van a ver que con 2 líneas tenemos un CRUD. Pero es importante entender qué sucede en esas 3 líneas, porque cuando algo no anda, si no, no le sirve para nada. Y si los datos son válidos, hacen una redirección, etc. Esto es como un repaso. Ya la tienen clara con esto. Seguramente están pensando que es insoportable que me dice algo que me lo sé de memoria. Pero bueno, siempre está bueno refrescar. Entonces, acá ya nos metemos en... Me asusté porque sonó, llegó una persona. Ya tenemos un poco los datos que vamos a empezar a usar. Ahora lo vamos a ver en el código, lo vamos a ver en el ejemplo, así que con eso relajen. Pero es importante tener, cuando decimos si están enlazados o no, fíjense que por ejemplo acá decimos, bueno, tenemos un formulario no vinculado, le retornamos un formulario no vinculado, que es el primer objeto que creamos y lo retornamos, y después ya nos llega y le damos la información del post. Hay una variable interna que se llama isBound, que tiene un true o un false, que ahí sabemos si está enlazado o no. Tampoco generalmente no se usa esa variable, porque lo que se usa es otra cosa, pero eso es para tener en claro qué sucede. Digamos, si está enlazado, que es la segunda, o sea, cuando ya me carga los datos, yo le doy el formulario la primera vez. Cuando carga los datos y le da submit, ahí ya me viene un formulario con datos. Ahí vamos a poder validar los datos, vamos a tener los mensajes de error, y todo eso lo maneja solo el formulario. Para nosotros va a ser magia. Ahora no, porque vamos a ver en detalle todo eso, pero podríamos no hacer nada y casi que ande todo solo. Si no está enlazado, nada, no tiene datos asociados, no valida nada, etc. Ahora vamos a ver. Para eso, ¿qué sucede? Que yo sé que esto ahora les va a parecer un chino, pero cuando lo veamos en el campo, dije en el campus, chau. Cuando lo veamos en el proyecto les va a quedar más claro. Básicamente, el formulario tiene un método que se llama isValid. Obviamente tiene un montón de métodos más, que son todos estos que están acá a la izquierda, que hacen distintas acciones de validación de un formulario. Cuando hablamos de un formulario, somos todas personas Django, no sé cómo se dice personas yangueras, suena medio raro, somos personas de Django. Para nosotros un formulario es una clase form que hereda de Django Forms. No es un formulario HTML ni un documento que tenemos que generar en un papel. Digo porque yo hablo todo el tiempo de formularios y por ahí ustedes en su mente hacen alguna asociación a otra cosa. Un formulario, estoy hablando de la clase form que construimos nosotros el miércoles y que ya hicimos todo ese de vuelta. Bueno, eso es un formulario. Tiene un método isValid y en realidad tiene todos estos métodos que se pueden llamar de manera individual, que hacen distintas cosas. No nos vamos a meter en detalle ahora porque si no los voy a marear a todo el mundo más, cosa que antes por ahí hacía. Uno aprende de sus errores, así que está bueno que me vayan diciendo mis errores. Pero básicamente, para que tengan una idea, cuando existe un campo, supongamos que tenemos un campo number input que habíamos visto en este formulario, que yo lo había puesto como edad. Bueno, cada vez cuando yo obtengo, cuando a mí me llega el formulario y yo quiero acceder a sus datos, yo pregunto si es válido. Lo primero que hace es ejecutar por ese campo el toPython, que todo esto se puede sobreescribir, se puede hacer desde cero, etcétera. No nos vamos a meter tanto en detalle. Que agarra el texto, porque acuérdense que un request me viene todo un string. Un request desde la web viene un string, no vienen datos que son tipos de datos. Y lo convierte a ese tipo de data. Después ejecuta validaciones que sean del tipo de campo específico que hayamos definido. Después run validators ejecuta validaciones que podríamos haber creado nosotros. Y después hace algo que se llama clean o clean por el campo, que se ejecutan para pasar del dato a un dato limpio, que se llama en Django, que es como decir, bueno, un dato que pasó las validaciones. Y nosotros siempre vamos a acceder al dato limpio. Ahora van a decir, esto es una chinada, no importa, ahora vamos a ver. ¿Qué es lo importante de esto?
No, limpiar, por eso yo les quería decir, limpiar en Django no quiere decir borrar. Borrar, no. Porque por ahí mucho asocia clean a el clear, por ejemplo, de un string. Clean es limpiar el dato en el sentido de sacar la mugre que me viene de HTML y pasarlo a un dato que me sirve para usar en mi backend. Es eso. Piénsenlo así. No, guardar es otra cosa. Guardar lo vamos a ver después. Es traer el dato que me vino desde el HTML y pasarlo. Sí, ahí está, ahí me dicen purificar, puede ser purificar, es clean, le pueden decir clean. No, guardar no vimos nada todavía, paciencia. Todavía no guarda nada. ¿Vimos guardar algo? No. Además, ¿dónde vamos a guardar? Si no tenemos nada para guardar. Ahora lo vamos a ver en el código y van a entender más. Pero ¿qué es lo que yo quería que les queden claro de esto? Cualquiera de estos métodos lanza un validation error. Ahora lo vamos a ver. Este validation error, nosotros no tenemos que capturar excepciones, nada. El mismo formulario lo captura y guarda el error en un campo de errores. Entonces nosotros decimos, si no es válido, yo puedo hacer algo con esos errores. Y ahora lo vamos a ver, pero lo que hay que tener en claro que en los formularios de Django, que son lo que nosotros llamamos, o que lo que todo el mundo llama, es validaciones de backend, todas las validaciones de backend se hacen con cualquiera de estos métodos que vamos a ver en detalle en el código. Y en cualquier caso que algo no funcione, no es que hacemos o lanzamos un true o lanzamos una excepción que hicimos nosotros y la capturamos y escribimos en él un error con un nombre. Lanzamos un validation error, me llega mágicamente al template. No va a ser magia porque ya vimos todo lo que va a suceder en el medio, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Eso ahora lo vemos en el ejemplo, así que me gusta que les quede, quiero que les quede toda esa información. Como siempre hacemos es recibimos información, la ejecutamos. Solo además decirles que vamos a usar ahora también una librería que es de mensajes. Vieron que antes para los mensajes habíamos puesto la reunión pasada eso de respuesta, que era una cosa media extraña que habíamos hecho. Esto está lo vamos a usar con los formularios, pero es como que la etapa formularios la tenemos ahí pendiente. Y otra cosa que se usa mucho con los formularios, casi con lo único que se usa con los formularios, pero bueno, se usa con casi todo, una aplicación que ya la tiene instalada porque viene instalada por defecto y todo, que se llama Messages, viene instalada, nosotros lo único que hacemos es messages.addMessage y eso me aparece en el template. No lo tenemos ni que agregar al contexto, nada. Magia de Django, que no es magia de Django, sino que automáticamente la aplicación lo agrega al contexto. Por eso está esto, no sé dónde está mi mouse, está esto que se llama Context Processor, etcétera. Pero digo, ¿cómo vamos a utilizar nosotros? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. La comunicación con el frontend desde el servidor a través de los mensajes de Django. ¿Es la única forma? No, hay 10.000 millones infinitas. Porque ustedes pueden desarrollar nuevas formas, por eso es infinita. Pero la más simple es utilizar la aplicación de mensajes de Django, que nosotros guardamos mensajes, aparecen en el template. Fin. Y era eso, toda la información. Acá está cómo mostrarlos, etcétera. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo que para mí me va a quedar más claro. Digo, lo más importante es que esto que es isValid, que va a ejecutar todo esto, que ahora lo vamos a ver, y en todo caso lanza un validation error, es lo que sucede acá. Valida los datos, es cuando me llega a la vista, yo en la vista digo, bueno, me llegó un formulario desde el frontend. Quiero acceder a los datos. ¿Trae datos válidos? ¿Sí o no? Porque si no, no me sirve. Si trae datos válidos, bueno, hago lo que tengo que hacer. Ahí sí, después más adelante, si me trajo datos válidos, o lo guardo, o mando un mail, o le mando un mensaje a mi tía, lo que querramos. Si no son válidos, bueno, ya el formulario tiene sus mensajes de error, todo, entonces lo único que hago es devolverlo. Digo, toma, no es válido, hacete cargo vos en template, porque a mí no me sirve. Y lo retornamos. Eso es
básicamente lo que tienen que tener en su cabeza. Que sé que no es lo único que tiene en su cabeza, nadie tiene eso solo en su cabeza, pero que vamos a ver en el ejemplo. Tengo muchas cosas abiertas. Yo a usted le estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? Sí, también, bueno, no importa. Ahí están las pautas de convivencia. Entonces, ya no sabía ni en qué año estábamos. Miren cómo viene mi cabecita. Este es el proyecto. Después voy a cambiar. Bueno, ya ven que le agregué un montón de cosas, pero vamos a ir lentamente a ver esas cosas que le agregué. Le agregué también lo de mail, pero después lo vamos a ver, no hace falta verlo ahora. Les aviso, este es el proyecto que veníamos viendo, el proyecto integrador, que lo tienen subido. No tienen subida esta versión porque la vamos a ir viendo ahora y me gusta siempre subirlo con las cosas que fuimos haciendo. Les aviso para que lo tengan en claro. Esto seguramente lo cambie para que quede como suele estar en todos los proyectos y no que les quede Juan y Pedro. Pero como verán, anda igual, no pasa nada, anda todo igual. A ver, ¿dónde teníamos nosotros un formulario? En el index. No tengo, lo que pasa es que ya modifiqué todo. ¿Se acuerdan que teníamos ese formulario que poníamos nombre, no me acuerdo si le había agregado edad o algo así, y si daba, que está acá comentado de hecho, y teníamos esto de respuesta que lo usábamos como mensaje, una cosa extraña que hacíamos nosotros. Bueno, yo sé que acá la gente es muy ansiosa como yo y ya está mirando lo de arriba, pero olvídense de lo que está arriba. El formulario sigue siendo el mismo. Que como lo dibujamos el formulario, recorríamos, no, eso es lo de los errores, recorríamos cada uno de los campos, tiki tiki tiki, y lo dibujábamos como con el estilo que definíamos nosotros. Yo lo que hice ahora además, arreglé un poco los estilos, que en realidad más que arreglarlo fue traerme los estilos de otras cosas que estaban. Y esto ni sé si debe estar andando. Y además mostramos un campo. Miren, antes creo que ya también se está mostrando un campo de errores. Pero ven que no. Ahí llegó alguien. ¿Podrías zoomear tu pantalla en más? Bueno. Fíjense cómo le dan el zoom ustedes, porque pueden ponerlo. Porque yo ahora encima estoy en reuniones todo el tiempo. Y ustedes tienen que poner en foco lo que está mostrando la pantalla y agrandarlo para verlo bien. Si lo ponen ahí chiquito con la gente al lado y con todo al lado, van a ver una cosa mini. Porque se va a hacer muy difícil seguir así, pero lo intentaremos. No, bueno, entonces también puedes ir al oftalmólogo. Es una buena opción. Pero bueno, nada, no importa. Importa. Bueno, ahí se están ayudando. Joyas, gracias. Me gusta cuando hacen esas cosas. Mi gran problema es que me distraigo. Esto solo lo dejé como comentario porque lo dejó otro, no me acuerdo ni qué es. Lo dejó el otro instructor, que era si es un del tipo checkbox, hago tal cosa. Si no, los pongo así. Otro digamos, para mostrarles cosas que se pueden hacer en el template, que es bueno, definir según el tipo de campo, que fijen que se puede acceder, campo, field, widget, input type, y si es del tipo checkbox, no sé, cambio el orden en el que dibujo las cosas porque quiero que me aparezca el checkbox antes y el label después, o algo así. Es por si lo quieren hacer ustedes. Olvídense de eso. Lo más importante es, hasta ahora no estamos viendo nada nuevo. Acuerdan que llamaba mi formulario, teníamos los campos. Y estaba mostrando el label y el campo. Que el campo era lo que me venía, ese field que me venía, que después le habíamos agregado esos atributos para cambiar. ¿Qué estamos agregando además? Ahora, que esto por ahí sí es nuevo, un campo .errors. Este campo .errors, ¿qué va a hacer? Eso que vimos nosotros acá, que valido los datos, y si los datos no son válidos, guarda los mensajes de error y todo. Bueno, ese campo de error tiene todo. Tiene todos los mensajes de error que se puedan haber generado en un campo.
¿Por qué digo todos? Porque puede haber muchos. Ahora vamos a ir a lo del formulario. Y cuando vaya a lo del formulario, ahí les va a agarrar un poco más el... Siempre será .errors, ¿verdad? Sí, siempre será .error porque está especificado en Django. Es una lista de errores, que puede ser uno solo, siempre. Y bueno, hay que ver, esto es una forma de presentarlo, que no es la mejor, van a ver que es medio caca, pero se puede hacer un for también de los errores y ver si hay errores, dar una vuelta, etcétera. Ahora quiero ir al formulario para entender cómo desarrollamos un formulario con todo esto de una manera más correcta. Me distraigo porque a veces voy leyendo el chat porque van poniendo cosas, pero están hablando de cómo mejorar. Formulario de contacto, que lo único que tiene el formulario de contacto, que ahora lo vamos a ver, se le agregaron un par de cosas, que ahora vamos a ir a ver. Pero en un principio es decir, bueno, vino el formulario de contacto la primera vez, este es el ciclo de vida del formulario. Es la primera vez, toma, te doy el formulario sin así, vacío. Cuando vos me des los datos, yo lo voy a bindear. Y se terminó la charla. Yo vengo acá y devuelvo la fecha, que no me acuerdo para qué lo estaba devolviendo, y mi formulario. Lo de respuesta lo saqué. Después esos cambios que se van haciendo, ustedes yo les recomiendo que hagan es que lo vean en Git, ven las diferencias del commit. Después ahora les muestro si quieren cómo verlo. Y ahí pueden ver qué se agregó, qué no, para ver cómo se van avanzando las cosas que se van viendo. Y después, ¿qué hacemos? Acá llamamos a listValid, que es ese método que me dice si algo es válido o no. Y si es válido, hago cosas. Esto lo agregué porque les quería mostrar cómo mandar un mensaje, pero no los quiero marear ahora. Después se los descomento y les explico un poquitito más. Si el formulario es válido, yo le digo, bueno, joya, recibimos tus datos. Se lo estoy diciendo a través de los mensajes, de la aplicación de mensajes. Claro, ahí por el chat me están preguntando, evaluamos qué método usamos, si es get o post. Sí, digo, esto es sí, igual que la reunión pasada. Si es get o es post, en este caso porque nosotros desarrollamos un formulario que trabaja con post y no trabaja con put o con nada. Ahora, acaba la librería de mensajes que yo mencioné antes. ¿Qué necesitamos para poder usar esta librería de mensajes? Ya tenemos todo por defecto agregado, que si quieren podemos ir, pero si ustedes van a settings, por ejemplo, en las aplicaciones instaladas, ya tienen Django Contrib Messages, tienen el middleware message, todo eso ya lo tienen por defecto, a menos que ustedes lo hayan sacado y demás. Lo único que tienen que agregar para poder usar la librería de mensajes es arriba de todo, o en donde quieran, pero lo correcto es arriba de todo, importan los mensajes. From django.contrib import message. Todas estas cosas que yo les digo y les muestro en el ejemplo, obviamente lo tienen todo en el aula virtual más detallado, tienen todo el material, ejemplos, tienen subido ya, de hecho, lo de modelos, porque todo está adelantado más de una semana, así que digo, para que no se queden solo con lo que les digo yo, porque yo siempre pienso que es poco, pero bueno. Importamos lo único que hacemos es, tenemos la aplicación de mensajes instalada que se instala por defecto, la importamos, ya la puedo empezar a usar. Magia. Yo vengo acá y digo message success, hemos recibido tus datos. Si no, le digo messages error, si no es válido, por favor revisa los errores en el formulario, porque me salen errores en el formulario. Y lo único que hago es, al contexto, le retorno el formulario. Entonces ven cómo yo le estoy... ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque acá se ve para qué se usan los formularios en Django y por qué son tan complejos como lo vamos a ver ahora, o como ya estuvimos viendo todos esos métodos valid y demás. Ahora vamos a verlo en la práctica. Porque acá estamos desacoplando dos cosas. La lógica del formulario, de las validaciones, si los datos están bien, todo eso. Yo desde acá, desde la vista que estoy teniendo la lógica de negocio, a mí no me interesa tanto. Digo, formulario, ¿vos sos válido o no sos válido? Si sos válido, bueno, yo acá haré lo que tenga que hacer. Mando un mail diciendo gracias por los mensajes que me mandaste, o me conecto con un servicio de la FIP para decirle me escribió tal, hacerle una declaración de impuestos.
cualquier cosa, estoy diciendo, o grabo en base de datos, que es lo que todo el mundo piensa que siempre hay que hacer solamente. Pero desde acá, yo ya estoy medio diciéndole al formulario, bueno, ¿sos válido o no? Ahora vamos a ver qué hace este isvalid, que es todo un quilombete. Vamos a correrlo ahí, así, para que vean. Antes de esto, no sé, todavía nunca lo leí con detalle. No me sale, en el otro proyecto no me sale, no sé, algo de esto. Que se los quiero levantar ahí. Fíjense que acá yo tengo un breakpoint que me dice si es un get o un not, tiki tiki, viene acá. La primera vez que entré, lo abrí en otra pantalla para que lo vean acá, está cargando esto. Cargué el localhost y como el formulario estaba en el índice, es lo primero que va a buscar. Podríamos tenerlo el formulario solo en una solapa de contacto, que es lo que se suele hacer, y entonces tenemos menos lío. Yo siempre hablo pensando en los proyectos para que no se compliquen. Cargo el formulario acá, toma, formulario, índice, index. Que el index hacía esto y mostraba los errores. Venimos acá, ¿qué tenemos? Esto de los esto lo que estaba todo en el índice, y el formulario acá que está acomodado un poco más lindo. Fíjense que acá tiene un placeholder, acá no, acá tiene otra cosita, tenemos un combito, le agregué cosas que son del cuatrimestre pasado como para que pasa que no íbamos a llegar a tiempo. Yo siempre a veces lo hacemos en 2 reuniones, pero ahora como ya nosotros hacemos una, no podemos, para que tengan un montón de material que les sirva de ejemplo. Tenemos un checkbox y demás, y yo acá le doy enviar, por ejemplo, y me dice, mira, no, carga esto. ¿Esto qué es? Una validación de frontend, porque no fue al backend. Vieron que yo hice clic, yo tengo un breakpoint en el backend, no llegó, validación de frontend. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con un los campos están, claro, utilizando CSS. Ahora lo vamos a ver. Y supongamos que yo me quiero llamar el 1, porque me gusta llamarme así con un número. Que ya veíamos que esto decía el campo solo letras, pero yo soy cabeza dura y le digo el 1 para mí es una letra, loco. Le doy a enviar, me dice el asunto, estos son las validaciones de frontend. Me dice necesitas llenar este campo. Asunto, cargue inscripciones, le doy a enviar. Necesito llenar esto. Bueno, cargue. ¿Qué onda? Le doy a enviar y ahora sí vino al backend. Porque va a ejecutar ahora validaciones de backend, claramente. Que las validaciones de backend básicamente es el isvalid, pero el isvalid tiene todo un material atrás que ahora lo vamos a ver en detalle. Pero yo ya sabía que iba a tener breakpoints. Odio esto. Ahora vemos esto en detalle, relajen. Pero ven que ahí me dio isvalid y me dio false. Isvalid, false. O sea, los formularios no validó alguno de los métodos que hayamos visto. O este falló, 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 y lanzó un validation error. Uy, estoy en edición. Pensé que estaba... y lanzó un validation error. Eso para mí, que yo soy una vista, me llamo Alejandro Vista, porque estoy acá en el archivo Vista, a mí no me interesa qué hizo el formulario, a mí me interesa si es válido o no. Entonces, ¿eso es válido o no? Si venimos a ver el formulario, los datos del formulario, fíjense que tiene un montón de información, tiene la variable, ya la perdí, tiene la variable acá isBound true, o sea, ya está bindeado con los datos del frontend. Obviamente tiene el template y un montón de cosas más. El isValid no es un booleano que está acá, es un método que retorna eso. Como es false, digo, bueno, mensajes error, por favor revisar los errores en el formulario. Y fíjense que yo acá errores de formulario no estoy manejando. Agarro esto, le digo toma, tiki, F5. Y no estoy capturando en validation error, no estoy capturando nada. Yo digo formulario, ¿is valid? No hice un try ese validation error. De este lado que me vino, ya me empezaron a aparecer errores. Sonó algo y tengo miedo. No, mi celular lo tengo acá. Sí. Y ya tenemos errores un poquitito más lindos. Por ejemplo, por favor revisar los errores en el formulario con un rojito. Y un error de campo
y los otros no tienen errores porque están cargados. Me dice, el nombre no puede contener números. El 1. ¿Esto dónde sucedió? ¿Sucedió en el frontend o sucedió en el backend? Sucedió en el backend, porque fuimos al backend, lo validamos y nos devolvió un error. Pero queda bastante bien, lo maneja bastante en el frontend y demás. ¿Y cómo vemos estos errores? Esto no es más que campo errors. Vieron que nosotros pusimos en el HTML por cada campo campo.errors. Bueno, la lista de errores que trae es eso. Y como la cantidad de errores que tuvo es esa, lanzó ese error. Ahora vemos cómo es ese error. Y esto tenemos errores de campos y errores generales del formulario. ¿Cómo podemos manejar esa diferencia? Bueno, ahora lo vemos con detalle, pero tiene que ver en qué lugar hacemos esa validación. Igualmente, eso que aparece acá, que dice por favor revisar los errores en el formulario, ¿qué es? Un mensaje que mandamos nosotros, que pusimos message.error. Supongamos que yo le digo, no, al final es un mensaje de éxito, porque estoy re loco y no quiero mandar mensajes de error. Le digo message.success. Vuelvo a ejecutar lo mismo, o sea, me va a dar el mismo error. 5. Me dice, por favor, revisar los errores en el formulario. Entonces, como cambiando una pavadita, ya mando mensajes distintos. ¿Cómo manejamos eso? Igual eso es más de lo de mensajes. No es más que un for. Desde el grupo de mensajes, fíjense que yo no estoy mandando mensajes en el contexto. Eso viaja porque la aplicación lo creó. Y el mensaje tiene un atributo que se llama tags, que me dice qué tipo de mensaje es. Si es de error, si es de warning y demás. Y yo me creé un alert error. O sea, me creé un estilo en mis estilos que lo pone rojo si es alert error. No es que es no hizo magia. ¿Se entiende cómo está armado, conectado esto? Y mando el mensaje. Este alert error, si lo venimos a buscar, debería estar en los estilos. Que ya me olvido. Porque acá se llamaba Pedro. Estilos. En algún lado. Fíjense que acá hay un alert error que me lo dibuja así con ese estilo. Rojo y blanco. No es que lo hace todo magia. Lo hice yo. Definiendo cómo quiero dibujar esos mensajes. Cómo quiero. De lo que me estoy aprovechando de la librería de mensajes es recorrer los mensajes y utilizar el tag de los mensajes y el mensaje. Después el estilo se lo da a cada uno como le guste, que pueden ser todos los mensajes siempre rojos y no dependiendo del tag, porque yo digo, capaz que siempre mando mensajes de error, va a depender de la página, va a depender de un montón de cosas. Bueno, en fin, no sé por qué a veces me estiro tanto en eso. Habiendo dicho eso, vamos a ver entonces cómo hace estas validaciones. Bueno, para hacer las validaciones, como vimos antes, hay muchos métodos. ToPython, Validate, Run Validator, Clean del campo y el Clean general en el form. Que se ejecutan en orden. Primero ejecuta uno, después ejecuta otro. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría ver para entender cómo valida eso? Formulario, ya vimos lo que es la vista, ya vimos cómo está desarrollado el template que muestra el formulario. Bueno, vimos cómo es el manejo de mensajes. Vamos a ponerle error para que después no me olvide. También hay uno que es warning, por ejemplo. Creo. A ver si este está estilado bien. Si queremos ser menos severos. Me lo puede tener en amarillito. Bueno, y todas las cosas que suceden en todos los tipos de manejo. Eso lo tienen en la documentación, obviamente. Lo pueden ver en más detalle. Ahora, ya vimos esto, ya vimos cómo instanciamos el formulario, cómo lo bindeamos, que es acá tenemos el formulario bindeado y demás. Bueno, ahora tenemos que ejecutar el isValid. Si nosotros nos metemos en el isValid, fíjense que nos lleva el código de Django. Si hacemos control clic para meter, y me va a decir retorno a true si el formulario no tiene errores o falso en contrario. Y no es más que un isBound and not self error. Pero para hacer eso, cuando yo corro el isValid, ejecuta antes las cosas que necesita el formulario. Por lo cual siempre debemos ejecutar el isValid o el
o el clean, que es el otro método, pero no nos vamos a meter en ese lío. Ahora, ¿qué nos falta ver ahora? ¿Cómo está desarrollado Contacto Form? Que como verán, le agregué algunos más agregué y cambié algunos campos comparado a los que teníamos antes. Tenemos nombre, email, asunto, mensaje y tipo de consulta, y si deseo suscribirme a las novedades de Codo a Codo. El form es este. Este es el form primero. Pasa que tengo todo tan grande que me mareo yo. Es lo mismo que antes, es un contacto form que hereda de form. Esto no tiene nada que ver con lo de formulario. Estoy armando básicamente una tupla que la voy a usar después en el campo de selección para que vean otro tipo de campo de formulario. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, vieron que nosotros habíamos visto en la presentación, una de las cosas que se genera es el run validators, que corre validadores que podamos generar nosotros. ¿Cómo se agregan validadores propios? Si lo saben pronunciar bien. A ver, esto ya lo teníamos de antes. Por ejemplo, acá yo tengo el label nombre. Vamos a meternos por ahora en el mundo nombre. El mundo nombre que tenemos es un char field, tiene el label nombre, le decimos que la longitud máxima es 50, o sea, ya eso me lo va a validar desde el frontend. No me va a dejar poner acá, lo que pasa es que no sé por qué le puse 50, pero no me deja poner 50. Fíjense, yo acá estoy apretando por más que ustedes no me crean y no me deja escribir más. Esa validación de frontend me la hace desde el backend. Modifico el widget ¿para qué? Para agregar los estilos. Vieron que antes me preguntaron por qué se ve mejor. Bueno, porque yo lo que hice fue ponerle, que ya lo habíamos hecho, en realidad la otra vez les mostré, a todos les pongo la clase form control, que es de Bootstrap. No, básicamente no hice nada, hice usar Bootstrap. Y acá, para además mostrarles que hay un atributo que se llama placeholder, que pueden poner lo que todo el mundo conoce como placeholder, que no sé cómo es en castellano. Pone palabra, un lugar para guardar cosas. Ahí están dando está bien, están dando una, ¿cómo se dice? Una idea. Pensé que era una pregunta. ¿Y qué estamos agregando ahora? Un atributo nuevo que venimos a ver ahora que se llama validators. ¿Qué ponemos validator acá? Validadores. ¿Qué van a hacer los validadores? Básicamente funciones que o devuelven validation error o no devuelven nada. Vieron que nosotros habíamos dicho que todas estas validaciones me pueden devolver validation error o no. Y esto me va a decir si es válido o no. Bueno, nosotros podemos agregar nuestros propios validadores. Por ejemplo, yo agregué uno que sea solo caracteres. Quiero que solo puedan incluir caracteres. Lo estoy haciendo desde el backend. Yo podría hacer un JavaScript para que solo me deje escribir caracteres en el frontend, etcétera. Sí, acá van a ver un montón de cosas que por ahí cuando las vean no tienen tanto sentido hacerlo o en el backend o en el frontend, pero estamos haciendo una clase, estamos justamente haciendo una reunión tipo clase didáctica para que ustedes vean todos los ejemplos. Entonces, seguramente hay validaciones mejores, no esta malísima de solo caracteres. Entonces venimos a ver a esta función. ¿Dónde está esta función solo caracteres? Está definida acá arriba. No es más que una función que recibe un valor. Fin. Esto es una función de Python. Si no saben esto, me agarra un ataque de locura. Recibe un valor que obviamente le ponemos value, pero le podemos poner cualquier cosa, siempre y cuando en todos lados lo llamemos igual. Y esta validación, esto que está haciendo, está fijándose si alguno de los caracteres no es un dígito. O sea, si existe algún carácter que es un dígito, lanza un validation error. Y es lo único que hace. Acá es donde yo digo, son las magias que existen. Porque yo le digo a mi field, vos tenés estos validadores. Tu validador es este. Y el validador lo único que hace es, si ve algo que no le gusta, en este caso algo que no le gusta es que tenga esto, pero podría ser cualquier cosa, lanza un validation error. Y listo. Y con eso
Ya estoy validando el nombre. Si quieren, lo que podemos hacer... Esperen que vamos a hacer así. Tiki, 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 para entender el resto de las cosas. Voy a comentar todo lo demás. Y voy a dejar solo el nombre. Entonces tenemos un formulario que solo tiene el nombre, tiene esto y tiene estos solo caracteres. Esto es algo que es otra validación, no la queremos usar ahora. Entonces vamos a refrescar acá. No quiero continuar, perdón, quiero apretar Enter. Porque no quiero hacer un post con los mismos datos, sino quiero que me traiga de nuevo el formulario. Y ahora tengo solo un nombre, como para que nos enfoquemos en eso y no marear. Entonces fíjense que me dice solo letras, que ese es el placeholder que yo agregué, quedó con el estilo ese que tenemos. Si yo inspecciono, ya saben, es un label, un input, está metido dentro de un div. Fíjense que tengo un div error vacío acá, porque no tiene nada. No tengo lo de mensajes en ningún lado, porque no hay mensajes. Si miran más para arriba, esto claramente después lo tienen que ir revisando ustedes. Entonces yo ahora digo, bueno, ¿cómo era? Ya me olvidé que le había puesto, soy el 1. Le doy a enviar, viene acá el backend, viene acá el backend, viene acá el backend, viene acá, es un formulario válido. Yo puedo apretar F11. Si yo aprieto F11, ¿qué hace? Ejecuta esto. Vieron que con F11 me meto adentro de lo que está ejecutando. No me ejecutó todo lo demás del isValid o lo que haga, porque Django ya sabe que corrió en orden esas cosas y ahí tuvo un validador. ¿Y el validador qué hace? Raise validation error. El nombre no puede contener números. Código inválido, porque los validation error pueden tener un código. Esta es una forma extraña de armar también un string. El string directamente podría tener el valor acá, pero se usó esta forma para ver que se pueden pasar parámetros para lo que nosotros usamos como string. Olvídense de eso si los marea. Lanzó el validation error, listo, vino acá. Me dio false. No hay manejo de errores. Esto es lo que se llama la magia de Django, o que yo llamo la magia de Django. Entonces vengo acá, fin. Si yo quisiera, podría ver, fíjense, en el contacto form, que yo sé que quienes querían que agrande todo esto lo van a ver chico, tengo una lista de errores que tiene un error. El error tiene algo, que tiene un montón de cosas que se pueden utilizar. Nosotros lo único que vamos a utilizar es por el nombre del campo, bueno, qué lista de errores tiene el campo. Fíjense que no hay errores de formulario y errores de campo. Errores de formulario no hay, están los errores. Este campo tiene una lista de errores. El error 0 dice el nombre no puede contener números. Soy el 1, porque así fue como lo definimos nosotros. Tiki tiki, F5, retorno a eso. Y me dijo esto, el nombre no puede contener números, soy el 1. Que sigue siendo el mismo template. Lo que pasa es que ahora sí me trajo un error acá, entonces me lo mostró. Y me lo puso así. Ese div error debe estar porque habré agregado algo en algún momento. Supongamos que nosotros queremos... A ver, porque a veces les cuesta... Supongamos que yo quiero cambiar eso a que sea rojo. Bueno, eso yo ya lo hago con CSS. Yo quiero que los errores acá aparezcan rojos. Vengo acá y digo, bueno, ¿esto qué es? Un list item que está dentro de un UL, que está dentro de una clase div error o de un div. Siempre que tenga un list item, lo puedo hacer de 1000 formas. Uso un selector de CSS y lo pongo de color rojo. Es más, vamos a hacerlo ahora para que... Vengo acá y digo, si cuando tengo un div con un UL, con un LI, le pongo color red, guarda. Yo ahora guardé, esto me va a generar de nuevo el servidor, todo eso. Me va a cambiar el CSS. Vengo acá, F5. Y ahora me lo mostró así, rojo. Porque para que vean que una cosa es darles tiros, otra cosa es usar mensajes. Ahí Gabriel me dice podés usar un warning. ¿Qué es un warning? Gabriel, porque es una palabra en inglés que significa una advertencia, pero no entiendo a dónde viene en esto.
de Bootstrap, ya que lo usaste de ejemplo. Vos me decís de estilo acá. Sí, puedo usar lo que quiera. Esto, ojo que este es el mensaje. Esto no es la aplicación de mensajes. Los mensajes, la aplicación de mensajes es esta. Esto es el error del formulario. Si yo vengo, para que no se mareen, pasa que tengo todo tan grande, y los mensajes los saco, no voy a mostrar mensajes con el alert, nada. Voy a hacer esto de nuevo. F5, F5, F5. El error del formulario sigue estando. No hay errores de formulario generales, por eso no muestra acá, pero está el error de formulario. Lo otro es el mensaje que yo envié desde la vista. Que si puedo usar un warning acá, sí, puedo hacer lo que quiera básicamente. Pero me pintó usar eso. Espera. Yo a veces aclaro de más, pero cuando me preguntan a veces me gusta reaclarar. Y ahí ya tenemos cómo podemos manejar validaciones de un formulario en el backend. O cómo se manejan. Además, porque ya voy a empezar a descomentar un poco más. Voy a empezar a comentar todo. Yo que les había dicho, teníamos distintos, cuando se corría el isValid, siempre quiero ir a esto y leerlo, cuando se corre el isValid se corren un montón de cosas, to Python, validate, run validators, run validator, el validate corre el run validators, y después tenemos estos clean, que es cuando se limpian los campos, que es donde también se hacen validaciones específicas. La puedo hacer en un lado o en el otro, y eso es una decisión de cómo lo querramos hacer. Y demás. Fíjense que nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos el email field, también le podemos agregar un validator. Ahora, este validator, si usamos un email input no hace falta, porque el email input, esto es lo que ustedes después lo pueden ver para probar. El email input, que justamente valida que lo que carguemos sea un email. Miren, vamos a verlo acá. Vamos a refrescar de nuevo esto. Claro, lo que pasa es que nosotros lo tenemos también que lo valida en el frontend y en el backend. Entonces medio va a ser... Ven que ahí como refresqué me quedó esto en memoria. Alejandro. @ Juan 1, 2, 3, 4 inscripciones, enviar. Me dice, tengo que poner algo. 2. Vengo acá, tiki, 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 ese sonido lo hago yo. Corre la validación de solo caracteres. Y después de que corre las validaciones y se dieron bien todas las validaciones que tenga cada uno de los campos, ¿qué viene a ejecutar? Los clean de los campos. Vieron que acá habíamos visto, para que vean todo lo que ejecuta el isValid, hace la transformación de los datos, que en este caso la puede hacer. Corre el validate, que corren los run validator, que corren esos validators que podríamos haber agregado nosotros o que ya tienen los campos por defecto. Fíjense que son validadores medios extraños. O sea, medios extraños, dije cualquier cosa, extraño soy yo. Que son validadores, que validan cosas pavas, porque esto por ahora me lo pasó como mail. Y después que ejecuta los clean. ¿Qué quiere decir? Va a hacer una limpieza del mensaje para retornarlo. Acá, que esto está mal, no sé por qué está así. Hay que usar esto. Que siempre suena raro, pero es así. De hecho, fíjense que acá también está. ¿Qué hacemos? Obtenemos la data del formulario. La data del formulario siempre se obtiene a través de cleaned data. ¿Por qué cleaned data si yo estoy haciendo el clean de ese campo? Porque cleaned data es la data que ya fue transformada de Python. O sea, que me trae el dato. Fíjense, acá, porque era 1.4.1.2.3.4, porque es un string. Si hubiéramos puesto que era un campo del tipo int, ya sería un int. Y yo acá lo que hago es, mira, la longitud es tanto. Y acá también puedo hacer validaciones. Y si a mí esa validación
no me gusta, ¿qué hago? Lanzo un validation error. Chao. Lo que pasa que ahí se me reinició el server porque se dio cuenta de esto que había tocado algo. Así que esto seguramente murió. Vamos a darle F5 de nuevo. Ahí está. Y ahora me mandó, debes especificar mejor el mensaje que nos envías. ¿Por qué? Me mandó eso. Porque en el isValid, porque en el formulario nosotros lanzamos un validation error con este error. Debes especificar mejor el mensaje que nos envías. Entonces fíjense qué simple que es agregarle errores a campos. Ponemos clean _ el nombre del campo. ¿Por qué se llama mensaje? Porque el atributo, soy un idiota, se llama mensaje. Fin. No hay vuelta que darle. Entonces, las validaciones de campo se pueden poner tanto en los validators o tanto en los cleans. En los cleans se suele usar más cuando son validaciones con los datos, no es una validación del dato per se, sino por ahí se busca algo más específico de ese dato y que por ahí tenemos contacto con algún servicio, con algo más, no sé qué. Ahí nos lo ponemos en un validador. Y mandamos el mensaje. Si la validación pasa correctamente, tenemos que retornar la data. Para que siga avanzando. Y después de eso, yo antes también les quería mostrar lo del email. Fíjense que me mandó un error en inglés. ¿Por qué me mandó el error en inglés? Porque yo estoy usando el validador del email input. Yo lo que podría hacer es armar mi propio validador. Tiki. Que se llama Custom Validate Email, que es una función que agarra acá, que es un reject, y le pongo correo electrónico inválido. Si le quiero mandar otro mensaje, ¿se puede hacer también de otra forma? Sí, etcétera. Pero para mostrarles otra cosa más. Es una variación del backend que es distinta a la del frontend. Fíjense que me dice correo electrónico inválido. Hay cosas que a veces me quedan en memoria ahora porque yo estoy apretando F5, volviendo, guardando, yendo para atrás, pero tranquilo que no es que va atando mensajes uno tras del otro. Gabriel, que tenés una pregunta, o levantaste la mano. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Bien. Buenas tardes. Sí. Che, Ale, en una consulta, no quiero pecar de ansioso, pero esto también, estas validaciones y demás, ¿nos está sirviendo para, por ejemplo, un formulario de logueo y otro de registro? ¿O Django tiene un apartado especial para eso? No Y quiero... Django tiene su propio formulario de logueo y formulario de registro que tiene sus propios campos de logueo, sus propios validadores de logueo y sus propios validadores de registro. O sea, ya está Está todo hecho. bien. ¿Eso lo vamos a ver más adelante o sería parte de este tema? No, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos toda la Ah, parte de perfecto. autenticación. No Porque te hay que quise preguntar entender a de dónde... ansioso. No, pero está bien. Cuando veamos todo eso, vamos a ver que básicamente, ahora usted que ya entiende lo que es un form, nos falta ver modelos. Pero básicamente ustedes van a usar login form o register form. Y listo. Y ya Ah, tiene todo. perfecto. Y ya no tiene que hacer nada. Por eso digo, no se maten con esas cosas porque ya están hechas. Sí, Eh, más que nada era la pregunta por el proyecto. O sea, estaba bueno lo que estaba mostrando de validación y, o sea, no queríamos por ahí capaz, por mi parte, por el proyecto de nosotros, por ahí yo me metí a aplicarlo a esto, de la forma que vos lo estás explicando ahora, a esos tipos de formularios y capaz que más adelante lo veíamos. Por eso sí, ahora, si lo quieren usar, hacer ustedes igual, no importa. Después lo cambian cuando lo veamos más adelante. Es decisión de ustedes. Dale, Eh, gracias. Ale. de nada. Bueno, esto igual lo voy a dejar así para que les quede como ejemplo. Digo, fíjense que otra de las cosas que se puede cambiar es el required que sale, que eso es lo que antes creo que también lo había dicho Gabriel. Eh, queda raro. Me está sonando para que cargue la asistencia. Estamos yendo demasiado lento. No, demasiado lento. Eh, les voy a habilitar para que carguen la asistencia, no se olviden. Eh, les quería mostrar entonces, ahora acá, ¿qué le di? No, le di control F5 porque soy nabo. ¿Cuál era el campo ese, por ejemplo? El que estamos viendo acá. El email que dice, por favor, completa este campo.
Yo lo voy a enviar. Ahora me fue. Y no sé por qué no me funcionó. Ah, porque le saqué el require, me parece. Debería tener ese error. Pero bueno, digo, acá, desde acá se pueden cambiar un montón de cosas. Que es lo que a mí generalmente no me gusta tanto. Porque está realmente acoplás lo que es el backend con el frontend. Pero bueno, haces todo en 2 patadas. Porque no tenés que estar... por ejemplo, acá me dice please fill out, porque yo acá lo tengo en inglés. Entonces cargo esto y le pongo a Alejandro. Le doy a enviar. Me dice esto también, porque en realidad esto es lo del frontend. Acá me pone los mensajes. Todo esto es la validación del frontend. Nunca va a llegar a la validación del backend. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki. Ahora, después, lo último, ya medio para... Ah, creo que le di F5. A ver si es válido. No, le pifié al email y tengo que especificar mejor el mensaje, porque es esto de que necesito... siempre hago lo mismo. Cuando me quiero apurar, empiezo a andar para atrás. Habíamos puesto la validación de que tienen que ser... que tienen que ser... ¿A dónde está? Clean message. Que tienen que ser más de 10 caracteres. Si yo le pongo más de 10 caracteres, esta validación la va a pasar. Entonces, eso créanme que son más de 10. Porque ustedes saben contar rápido. Pero bueno, como no va a pasar la del email, obviamente rompe. Pero fíjense que ese clean ya pasó. Ahora, ¿qué otra cosa falta en esos temas de validación? Que obviamente estoy diciendo un cuarto de la cantidad de cosas, porque si no tendríamos que tener un cuatrimestre de validar formulario. El clean del form, fíjense. Que esto también generalmente se sobrescribe. Que ustedes van a decir, ¿para qué? Si yo puedo hacer el clean de cada uno de los campos para validar las cosas que necesite. Cuando yo necesite validar en un formulario datos cruzados del formulario, por ejemplo, si cargó esto y cargó esto, o si hizo esto y si hizo esto, bueno, entonces esa información, esas validaciones van en el clean, que es lo último que se ejecuta. Lo último que se ejecuta es el clean. Y ahora vamos a comentar esto. Y en el clean, que se ejecuta al final, yo obtengo la data que ya fue de cada atributo validada. Vamos a ponerle, no sé, gmail.com. Deseo suscribirme a la novedad de Codo a Codo. Venimos acá. Yo le puse que no deje suscribirse, creo, porque vi justo el capítulo de no Homeros. Fíjense, primero valida esto, no lanza un validation error, valida el clean message, no lanza un validation error, retorna la data, y después viene el clean, que son las cosas que hicimos nosotros, podríamos ni siquiera haber puesto nada. Viene acá, hago validación, se fija cuál es la variable nombre, siempre en clean data, que acá se obtiene de esa forma. Y tenemos nombre y suscripción, que es ese check que está puesto ahí, que da en true. Fíjense que clean data tiene la data ya, cuando hacemos el get de clean data, viene ya la variable con el tipo de dato. No me viene un true entre comillas, me viene un verdadero. Y yo me puse, bueno, si quiere suscribirse a la notificación y es Homero, no le doy nada porque no le damos notificación a Homero, porque justo vi el capítulo de los no Homeros. Y eso se hace en el clean, para que, fíjense que acá me dijo, he recibido tus datos. Si yo le pongo en Homero y vengo a enviar, y ahora viene acá, vamos a darle F5, y viene al clean, vengo acá, me dice if, tiki tiki, sí, entonces cargo un mensaje, que obviamente puedo ponerlo acá directamente, todas esas variables, y lanzo un validation error. Siempre lo que se hace en todo lo del formulario, todo el clean message, y en los validadores, se pueden hacer también en el ToPython, en la conversión, etc. Lanzo validation error. Y eso el formulario lo maneja y lo guarda como un error interno. Yo le doy F5.
Pero, ¿qué pasa acá? Yo acá no estoy asociado a ningún campo. El clean es el clean del formulario. Ahí voy, Luis, que levantaste la mano. El clean del formulario es el clean de todos los datos. Justamente es para validar datos en conjunto. Entonces, ¿a qué dato va a estar asociado ese formulario? Vieron que nosotros habíamos puesto ese error. Nosotros habíamos puesto campo y por cada campo sus errores. Bueno, a ninguno va a estar. Además, que está puesto acá arriba, pero nunca trajimos datos, hay un non-fill errors. El formulario tiene un punto non-fill errors que me tira todos los errores que no son de ningún campo. Básicamente estoy traduciendo lo que dice eso en castellano. Ahí va a estar el error ese, que yo lo mandé diciendo no aceptamos Homeros en no sé qué. Creo que ya le di F5 o no. A ver, sí. Entonces fíjense que está el por favor revisar los errores, que es el mensaje que yo mandé. Y está el error que me está mostrando, que dice no le brindamos información a los Homeros. Obviamente esto queda lindo, no, lo hace Alejandro, lo que hace Alejandro todo queda feo. De hecho hasta cambié esto con lo que hice en Sleep. Pero yo les doy la información, les doy las herramientas, ustedes usen esas herramientas mejor que Alejandro. Entonces le ponemos a Alejandro de nuevo, le vamos a enviar F5. Igual esto yo se los voy a dejar todo subido y si ustedes no lo miran no les va a servir, tienen que después mirarlo, probarlo. Y lo último, ahí voy Luis, perdón, es desde el clean, ¿qué se puede hacer también? Acceder a mí mismo, que yo siempre me pongo en el mundo de la informática, al self, que es el formulario, y agregar un error al campo. Yo puedo decir, mira, no le brindamos información a Homeros, también se lo quiero agregar al campo nombre. Imaginen que acá yo puedo hacer cualquier cosa, o puedo hacer cosas muy buenas. Entonces viene acá, ahora fíjense, yo se lo agregué al campo nombre y además lo lancé como un validation error, por lo cual va a estar también como un error general. Entonces, cuando yo ahora venga acá, me está sonando la panza, gracias a Dios ustedes no la escuchan. No, porque no le puse Homero, yo soy un nabo. No me acuerdo si le había puesto Homero o Homer. F5. Bueno, F5, me cansé de estar haciendo debug. Fíjense que me aparece como un error general del formulario o como un error del campo también. Me vino como un error del campo y me vino como un error. O sea, que eso es lo bueno que tienen los formularios de Django. Y que desde la vista, yo de acá me olvido de todo. Yo de la vista digo, ¿es válido o no? Si no es válido, chao. Si quiero te mando esto y si quiero no te mando... No. Este mensaje yo lo agregué para que ustedes vean lo de los mensajes. Si no, yo puedo hacer un if y chao. No, espera, vamos a comentarlo ahí. Hacemos solo un if. Y digo, mira, si es válido hago esto. Y si no, no hago nada. Y ahí hasta va a quedar un poco mejor. Porque nos va a sacar esa ventana. Ya no mandamos ese mensaje que estábamos mandando. Nos quedan los errores generales del formulario y los errores del campo. Esto como para... Yo ya sé que es un montón de información. Obviamente la tienen que ver, la tienen que probar. Sí, de hecho justo estuve en un congreso el otro día que hablaban de que hoy en día la educación está yendo para que casi no se explique nada y que en realidad se trabaje a través del error, en donde si alguien no hace ese trabajo, no les va a servir. Pero digo, bueno, acá para que tengan una idea de cómo se relacionan esas cosas. Ahora sí, Luis, perdón que te tardé. No, no hay problema. La pregunta es si una vez que va el client data get, o sea, vos usás esos datos para después validarlos contra la base de datos o... No vimos base de datos todavía. Olvídense de base. No, ya sé, pero vos de ahí te llevas un listado de datos para... No. Todo lo de base de datos lo vamos a ver después. Porque los datos que vos te llevas de la variable suscripción. ¿Cómo? Mostraste recién, cuando te posicionaste arriba de Clean Data Get. Sí. Acá, por ejemplo, que yo tengo esto. Sí. Ahí cuando vos mostrás, cuando ejecutas el formulario, te trae los datos del nombre, del email y demás. Sí.
Eso, ¿dónde lo usás después? O sea, Yo acá, para lo que lo estoy usando, es para después mandar un mail, que ahora después se los voy a dejar, porque también les quise agregar la librería de envío de mail y demás, en donde accedo al formulario, Cleaned Data, asunto, bueno, ahí, mensaje, claro, está bien. nombre, y envío un email con eso. Ok, está bien, está bien. Por eso Uti- son datos Utilizando el send recopilados email. que vos después usás en otro lado. Claro, vos lo que siempre se hace en Django es, está bien lo que estás preguntando, va, todo siempre está bien, odio decir eso, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. Eh, Siempre primero se pregunta si es, para poder acceder a los datos de un formulario, sí o sí, siempre tenemos que preguntar si es válido, porque nos va a decir si Por es eso, válido o por no. eso. Una vez que pasan todas las validaciones, vos le Claro, haces de un set de datos que los usás, bueno, en este caso para enviar un mail. claro, por eso, porque para base de datos va a ser, ni siquiera vamos a tener que ejecutar el isvalid ni nada, por eso, tío. Pero si es un dato que completa un usuario en un formulario y vos tenés que después ir a cargarlos o a Está ir a bien, actualizar una después base lo de vamos a datos. ver, pero hay formularios que están asociados directamente a base de datos. Y todo esto le agregamos además lo de base de datos y hace todo solo. Así como yo ahora le digo isvalid, yo le puedo decir isvalid save, formulario save Sí, y sí, graba. está bien, está bien. Por eso, Eh, pero hasta ahora veía yo que vos todos los datos que ibas llenando en el formulario, una vez que pasaban todas las validaciones, te quedaba un set de datos en Cleaned Data, de Get, que los usabas para X cosas, digamos. claro, sí, ojo, sí, este clean data que acá todavía estoy en el formulario, en el clean todavía estoy en el formulario. Si no se ejecutó esto, no me llega el clean data, porque estoy lanzando un validation error. Una vez que pasa el clean, el último método que se ejecuta en todo el formulario cuando se valida es el clean. Ahí, o sea, que eso me va a dar isValid true. Si de todas esas cosas nada lanzó un validation error, me da true. Y ahí yo ya me siento tranquilo para poder acceder al clean data y saber que los campos son correctos. Así que está Perfecto. bien. Y acá, ya que estábamos, aprovecho, les dejo el ejemplo que no está funcional porque yo no lo tengo configurado. Pero sí, que para enviar un mail, que alguien no me acuerdo que me había preguntado, eh, para enviar un mail en Django hay una función que se llama sendMail, que le pasan el asunto, mensaje, el usuario, hay variables que usa por defecto, si tiene que fallar, si le podemos pasar el mensaje en HTML, como el mensaje HTML quiero decir. Siempre se pasan todos los envíos, todos los sistemas de envío de mail, pasas el mensaje no HTML y el mensaje HTML. Y esto ya está, lo manda directamente Django. ¿A dónde está eso? Que yo también se lo voy a dejar en ejemplo. En el ejemplo, Django Core Mail, import send mail. Listo. Hacen eso. Ponen esto acá y agregan en settings. Lo que pasa es que después cuando veamos lo de base de datos vamos a ver una mejor forma de cargar esto. De cargar las settings. Y acá en la setting tienen que poner email backend, que ya viene uno en Django. SMTP email backend. Host, port, si usa TLS, el user, host password, recipient address, que esto es lo que ustedes de alguna aplicación de Google, de alguna cuenta de Google lo pueden generar y lo pueden probar si quieren. Para, si ya quieren tener un envío de mail y todo, se los voy a dejar así. Obviamente ahora no va a mandar ningún mail porque no hay nada configurado. Va a ser el envío de mail, pero no pasa nada. Se come el error la función, creo. Y todo ese quilombete, que tampoco es quilombo, pero es mucha información, es lo de formularios con validaciones. Lo vamos a seguir viendo, porque cuando sigamos avanzando con formularios, vamos a seguir usando validaciones y demás. Esto les va a quedar como ejemplo. Pero por lo menos para que ya tengan una idea. Y lo importante es, mírenlo, este código, revísenlo. Si hay cosas que no les quedan claro, pregúntenlas. Fíjense que por ejemplo acá tenemos un choice field, que le pasamos los choices, que es la tupla, y que el widget es un select. Siempre acá estamos sobreescribiendo los widgets para pasar el form control o para hacer algún cambio de algún, que es como se suele hacer generalmente. Y acá hay dos validaciones, si se quieren usar, que siempre lanzan un validation error o no. Todo ese resumen
¿qué es lo importante de esto? Que, como decía antes también, ya me olvidé todos los nombres, nosotros acá, la vista queda más limpia. Acá queda media sucia porque estoy con un zoom gigante y estoy mandando un email acá todo así trucho. Pero nosotros generamos el formulario con lo que viene y la vista solo se encarga de ver si el formulario es válido o no y después hará lo que quiera funcionalmente con eso. O guardar un dato, o enviarlo, o compararlo con otros datos que está obteniendo de otro formulario, o no sé, cargar algo y retornar otra cosa. Para que tengan una idea de eso. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Habilité la asistencia antes, como para que digan. Si hay alguna pregunta con algo. Yo cuando no hay preguntas en me da como que cuando no preguntan porque ya se les quema la cabeza. Puede ser. Pero bueno, listo. Entonces si no hay más preguntas, no tengo más nada que decir. Carguen la asistencia, hagan los ejercicios obligatorios porque es viernes. Voy a cortar la grabación.